Todos sabemos que el dinero es un tema que involucra emociones y que las inversiones o decisiones de dinero suelen ser 50% matemáticas y 50% el comportamiento de nosotros mismos, ya que estas emociones nos pueden llevar a tomar una muy mala decisión de no saber controlarlas. Y ahí es donde sabemos que debemos aprender a manejar la psicología del dinero, al igual que la psicología al invertir, porque de no ser así nos puede llevar a tener muchas pérdidas, las cuales afectarán psicológicamente y nuestras emociones, lo más probable, nos manejen llevándonos a perder más dinero. Es simple, pierdes 20% de tu dinero en una acción y busca la manera de recuperarlo lo más rápido posible. Haces lo posible y lo imposible también. Agregas mucho riesgo a tu portafolio, inviertes más agresivo, más dinero y poco a poco vas cavando un hueco manejado por tus emociones, la cual te lleva a perder dinero en el mediano plazo. Y lo peor es que no te darás cuenta hasta que ya sea muy tarde, simplemente porque no supiste manejar la psicología de inversión y del dinero y te dejaste controlar por las emociones. Algo bastante importante de entender es que el mundo es bastante sorprendente, es decir, nos sorprende constantemente de buena y de mala manera cuando menos lo esperamos. Como dice Scott Saga, un profesor de Stanford, las cosas que nunca han sucedido antes sucede todo el tiempo. Esto es muy importante porque la historia es normalmente usada para analizar eventos y acciones sorprendentes y muchos economistas e inversionistas lo usan como guía para el futuro, aunque sabemos que haya sido un evento sorprendente y que lo más probable, si se repite, no será con el mismo resultado ni la misma manera. Sí, es importante saber y entender la historia para tener una idea, pero no es una guía para el futuro y pensar que si lo es, nos puede hacer mucho daño. El gran problema viene cuando involucramos las emociones en las inversiones porque, como dice el libro de Psychology of Money, invertir no es una ciencia difícil, ya que los inversionistas somos solamente un grupo de personas masivos haciendo decisiones imperfectas con información bastante limitada sobre cosas o eventos que tendrán un gran impacto en tu bienestar. Y es por eso que es difícil predecir a los inversionistas basándote solamente en lo que hicieron en el pasado. Porque sí, muchos inversionistas repetimos los errores del pasado sin darnos cuenta. Normalmente, cuando cometemos un error, decimos, no lo voy a volver a hacer, ya aprendí. Pero en realidad, lo que deberíamos aprender es que el mundo es muy difícil de anticipar. El mundo es sorpresivo y mucho más si no tomamos en cuenta las diferencias estructurales que existen ahora en el mundo en comparación con los eventos del pasado en la economía. Aún así, es importante saber que aunque siempre tengas un plan de inversiones, tienes que dejar algo de margen para errores, porque lo más importante de cada plan es planificar que tu plan no irá de acuerdo a lo planificado. El libro La psicología del dinero, Psychology of Money, explica esto con jugadores de blackjack, pero no cualquier jugador, sino aquellos que practican la cuenta de cartas. Los fundamentos del juego son claros. Nadie nunca sabe con certeza la carta que tiene el dealer, pero si eres capaz de rastrear las cartas que han salido, podrías calcular más o menos qué cartas quedan por salir y así podrías saber las probabilidades de que te salga una A, por ejemplo. Lo importante de todo esto es que el jugador sabe que está jugando un juego de probabilidades y no de certeza, ya que aún así, aún contando las cartas, es imposible saber qué carta tiene el dealer boca abajo en la mesa o cuál carta va a ser la siguiente en salir. Y hay que entender que esta mentalidad juega un papel bastante importante para absolutamente todo, ya que muchas veces nos dejamos llevar pensando que somos perfectos al momento de calcular nuestras inversiones y nuestros planes. Un psicólogo de Harvard dijo que cuando las personas analizan el presupuesto de otra persona para una remodelación de una casa, por ejemplo, estiman que gastarán más o menos 25 a 50% por encima de ese presupuesto. Pero cuando analizan sus propios proyectos, están más que seguros que el presupuesto es el adecuado y que no gastarán más de lo presupuestado. Y ahí es donde vienen las decepciones gracias a las emociones. Ahora, entrando un poco más en las inversiones, siempre hay que dejar un poco de espacio para los errores, ya que muchas cosas afectan nuestras decisiones e inversiones. Por ejemplo, la volatilidad. Y me dirás, no me importa si la acción en la que invierto baja un 20% porque aún estoy bastante seguro de mi inversión. Y la verdad es que es muy fácil decirlo, pero bastante difícil ver cómo estás perdiendo 20% de tu dinero que tanto te costó ganar. Porque la verdad es que no somos buenos simulando cómo nos vamos a sentir cuando eso nos pasa hasta que nos pasa, porque nadie se planifica para perder dinero. Es importante saber que ese margen de error siempre existe, porque si algo en lo que inviertes o algo que estás haciendo tiene una probabilidad del 95% de salir bien,
bien, ese 5% de probabilidad de que salga mal significa que puedes experimentar la desventaja en cualquier momento. Así que repito, la parte más importante de un plan es planificar que el plan no irá de acuerdo a lo planificado y dejar un margen de error. Aún así salga como fue planificado, no deberíamos tener ese exceso de confianza. Normalmente la mayoría de las cosas son más difíciles en la práctica que en la teoría y algunas veces eso ocurre porque estamos demasiado confiados en nosotros mismos de que todo nos va a salir bien. La gran mayoría de las veces esto pasa porque no sabemos identificar el precio del éxito, lo que a veces hace que se nos dificulte pagarlo, porque sí, nada en esta vida es gratis. De alguna u otra manera, todo éxito tiene un costo. Hablemos de ese costo cuando el éxito durante las inversiones. Siempre hablamos y escuchamos sobre solo compra acciones, manténlas a largo plazo y todo va a estar bien, lo cual es un buen consejo. El problema viene en que sabes qué tan difícil es mantener una acción a largo plazo por 5 a 10 años y más cuando durante esa época pasa algún tipo de crisis y ves cómo comienzas a perder dinero. Sí, puede que al final de esos 5 a 10 años logres ese éxito de inversión, ese excelente retorno, pero lo difícil es manejar el estrés, los malos pensamientos y las emociones durante ese periodo de crisis para no vender antes de lo estimado y terminar en pérdida. Por ejemplo, como el libro de The Psychology of Money lo muestra, el Dow Jones tuvo un retorno de más o menos 11% desde 1950 a 2019, lo cual es excelente. Pero en este gráfico que ponen acá podemos ver las líneas grises, las cuales representan los momentos en el que el Dow Jones estuvo abajo al menos 5% desde su punto más elevado. Hubieras tenido que aguantar esa caída entre 1968 y 1985, la crisis del 2000, la crisis del 2008 y demás para poder haber recibido ese 11% de retorno anual. Así que prácticamente no hay garantía de nada de lo que hacemos y absolutamente todo lo que hacemos tiene un precio para el éxito. Por último, quiero hablar de lo importante que es entender que no todo el mundo está jugando el mismo juego que tú en las finanzas, en las inversiones, en las cosas relacionadas con dinero y en la vida como tal. Lo importante es que si vas a tomar algún tipo de consejo de alguien, ten en cuenta que ese jugador esté en el mismo juego que tú. Porque como dice el libro, si tu expectativa de inversión es en Google, por ejemplo, es vender esa acción en 30 años, entonces capaz debes hacer un gran análisis de la compañía en la que estás decidiendo invertir y más que todo hacer un discounted cash flow para saber su precio de entrada. Ahora, si tu enfoque es de a 10 años, entonces capaz deberías hacer un análisis de potencial de la industria tecnológica durante la próxima década y si la administración de Google puede ejecutar su visión. Ahora, si estás buscando vender en un solo año, entonces préstale un poco más atención a los ciclos de la economía y de los productos que vende Google y también a la economía como tal, si piensas que tendremos un año bajista o alcista. Y esto lo digo porque solemos llamarnos todos inversionistas como si fuéramos todos un equipo de fútbol que juega el mismo juego con las mismas reglas, cuando sabemos que no es así, porque mi manera de invertir puede ser completamente diferente a la tuya, pero al fin y al cabo ambos estamos invirtiendo, lo cual sería el juego, pero las reglas son diferentes. Así que sí, pienso que es muy importante controlar tus emociones, pero más importante aún, aprender sobre la psicología de inversión, la psicología detrás del dinero y demás para así poder lograr el éxito en las inversiones y en la vida, en las finanzas como tal, porque de nada nos sirve saber invertir si no sabemos hacer dinero para poder invertir. Es un tema complicado porque cada quien piensa diferente, cada quien invierte diferente, pero sin duda alguna todos aprendemos de todos y poco a poco mejoramos nuestras maneras de manejar y controlar la psicología del dinero y nuestras emociones. Así que si quieres aprender un poquito más de mí, por acá te dejo un video sobre las enseñanzas que me ha dejado mi portafolio a lo largo del tiempo y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.